Artículo 3. Excepciones a la obligación de expedir facturas. Interesantes. ¿Cuáles serán los motivos, digamos, o las circunstancias en las que no tendré obligación de expedir una factura? Bien, ¿qué es lo que nos dice? No existirá obligación de expedir factura, salvo en los supuestos contenidos en el apartado 2 del artículo 2 de este reglamento por las operaciones siguientes. ¿Y qué es lo que nos decía el apartado 2 del artículo 2 del reglamento de facturación? Vamos a tirar para atrás, hacemos un poco de memoria, está en el vídeo anterior. Veamos qué decía el artículo 2.2. Recordemos que el artículo 2 era la obligación de expedir factura y el punto 2 recordaba que deberá expedirse factura y copia de esta, en todo caso, en las siguientes operaciones. Y aquí nos soltaba toda una batería en las que era obligatorio sí o sí expedir facturas. Entonces aquí lo que os recomiendo es que repaséis el vídeo del artículo 2 para tener claro cuáles son los casos en los que sí o sí siempre hay que expedir factura. Bien, nos ha dejado claro que no existirá obligación de expedir factura, salvo lo que diga el artículo 2.2 del reglamento de facturación, que lo tenéis en el vídeo del anterior, del artículo 2. Y nos dice que, entonces, no existirá obligación de expedir factura en las operaciones siguientes. Y ahora lo que hará es enumerarnos una batería de operaciones en las que no hay obligación de expedir factura. Pero fijaos cómo lo hace el ordenamiento, cómo lo hace el reglamento. Punto A. No habrá obligación de expedir facturas en las operaciones exentas del impuesto sobre el valor añadido en virtud de lo establecido en el artículo 20 de su ley reguladora. Abro paréntesis. El artículo 20 de la ley del IVA establece cuáles son las operaciones, las prestaciones de servicio, las ventas que o en las que el IVA está exento y no se aplica ningún tipo de, digamos, de IVA ni del 21%, ni del 10%, ni del 4%, etc. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, el artículo 20 lo que hace es enumerar toda esta serie de prestaciones de servicios, de esta serie de operaciones, para ser más técnicos, en las cuales el IVA está exento. Entonces, cierro paréntesis, sigo leyendo el artículo, con excepción de las operaciones a que se refiere el apartado 2 siguiente. Vale, ya nos está poniendo otras excepciones. Dice que no habrá obligación de expedir facturas en las operaciones que estén exentas de IVA, exceptuando los puntos en concreto que nos va a decir ahora. No obstante, la expedición de factura será obligatoria. ¿Ves lo que os digo? Ya nos ha avisado que iban a haber excepciones. Será obligatoria la expedición de factura en las operaciones exentas y nos dice será obligatoria en las operaciones exentas de este impuesto, del IVA, de acuerdo con el artículo 20, como os he dicho, es el artículo 20 de la ley del IVA la que establece las exenciones del IVA, con el artículo 20.1, y entonces enumera segunda, tercera, cuarta, quinta, quinceava, la 20, 22, sería vigésima, 22ª, 24ª, 25ª y 28ª de la ley del impuesto. Entonces, si tenéis curiosidad de saber cuáles son estas operaciones en concreto, tendréis que ir al artículo 20 de la ley del IVA y repasarlo. Voy a mirar un par de ellos, os lo voy a decir, lo tengo aquí preparado. Entonces vamos al artículo 20 de la ley del IVA, que se titula exenciones en operaciones interiores, y nos ha dicho, siempre tendremos que ir revisando lo que nos vaya diciendo la ley entre una y otra para ir enlazando, el artículo 20.1. Entonces el 20.1 estarán exentas en este impuesto las siguientes operaciones y nos va dando, digamos, el listado de estas operaciones y nos ha dicho, entre otras, la segunda y la tercera. Vamos a ver cuáles son la segunda y la tercera.
La segunda es las prestaciones de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria y las demás relaciones directamente con las mismas realizadas por entidades de derecho público o por entidades o establecimientos privados en régimen de precios autorizados o comunicados. Vamos, servicios sanitarios, básicamente, para que nos entendamos, o por resumirlo por resumirlo mucho, los servicios sanitarios están exentos de IVA. Y bueno, nos marca una serie de exenciones y demás, no voy a entrar demasiado porque esto ya es un poco más técnico. Os he dicho que os diría cuál es la tercera, pues más o menos en la línea. La operación tercera que está exenta del IVA es la asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios, cualquiera que sea la persona destinataria de dichos servicios, pues un poco redundando en lo mismo. Todo lo que sea servicios sanitarios y digamos adyacentes, pero que tiene que ser, para que nos entendamos, por prescripción, porque por prescripción médica, están exentos de IVA. Y esto tendréis, bueno, ya tenéis un vídeo muy en esta línea, donde os analizo el conflicto que está teniendo las clínicas capilares de Cristiano Ronaldo, justamente por este tema con agencia tributaria. ¿Por qué? Porque ellos declaran sus servicios como exentos de IVA, entonces no liquidan no es que no liquidan ese IVA, es que tampoco lo cobran. Y la agencia tributaria lo que le dice es, oye, estos servicios que tú prestas no están exentos de IVA porque no los entiende como tratamiento médico, los entiende como tratamiento estético. Las clínicas defienden que es un tratamiento médico y aquí tenemos una pelea interpretativa en lo cual por la facturación que deben tener estas clínicas se va a tratar de unos cuantos millones de euros y veremos cómo funciona. Os he dejado un vídeo donde explico todo esto y podéis revisarlo, va a ser interesante de ver cómo se resuelve, ahí os doy también mi opinión. Seguimos entonces con el artículo 3 del reglamento de facturación, punto 1.b, que dice que otra de digamos, de los supuestos en donde no hay obligación de expedir facturas es las operaciones realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de actividades a las que sea de aplicación el régimen especial de recargo de equivalencia. Bien, para los que no sepáis qué es el recargo de equivalencia, es un régimen especial del IVA que aplica a los vendedores minoristas, que lo que dice es que si tú vendes algo, digamos, a un cliente final particular, que no sea otro empresario profesional, porque entonces serías ya más bien mayorista, pero bueno, si vendes, digamos, en el régimen minorista, lo que tú vendas, si no hay una manipulación del producto, por ejemplo, este bolígrafo no se acaba de ver muy bien, pero tiene una, a ver si se nota, yo creo que no, tiene está escrito, digamos, el nombre del despacho y demás. Si este bolígrafo yo lo comprara y lo revendiera tal cual, sin ninguna manipulación, yo sería un proveedor minorista y tendría que comprar o me afectaría el régimen de recargo de equivalencia. En el momento que este proveedor le pone, digamos, el nombre del despacho para que sea un bolígrafo corporativo y demás, lo que está haciendo es ejerciendo una manipulación, una manufacturación de alguna manera sobre el producto y entonces deja de estar obligado al régimen de recargo de equivalencia. ¿Y en qué se traduce, digamos, un poco el régimen de recargo de equivalencia? Significa que tú compras un poco más caro, cuando estás dentro del régimen de recargo de equivalencia, compras un poco más caro. Por ejemplo, si este boli es €1 más el 21% de IVA, te cuesta €1,21, pero además tienes que aplicar el recargo de equivalencia, que el recargo de equivalencia del 21% de IVA es el 5,2, es decir, te está costando un 5,2% más caro ese producto. Pero por contra o a tu favor, digamos, para contrarrestar el hecho de que estás comprando más caro, lo que te dice agencia tributaria es que cuando vendes,
no tienes que declarar el IVA. Es decir, tú vendes el bolígrafo, lo que sea que vendas, y a la hora de declarar tus impuestos trimestrales no haces declaración del IVA porque no estás obligado. Entonces ahí, digamos, pagas un poquito más, pero no liquidas después ese IVA que cobras, digamos. Entonces te permite, pues, aplicar estrategias en precios y demás. Pero bueno, esta es un poco la dinámica del recargo de equivalencia. Acabaré haciendo en algún momento que otro un vídeo donde solo os hable del régimen de recargo de equivalencia, seguramente sea cuando hable de los regímenes especiales de la ley del IVA, porque al final parece que no, pero afectan más de lo que parece digamos, al autónomo, al profesional. Y es interesante también conocer estas cuestiones porque tarde o temprano veréis una factura con recargo de equivalencia o, bueno, veréis, si no estáis metidos en el régimen de recargo de equivalencia no la veréis, algo que seáis profesionales del sector de la contabilidad. Pero bueno, también es interesante conocer estas cuestiones por si en algún momento montáis un emprendimiento que tenga que ver con esta situación o que afecte o se vea afectado por este régimen. Y aquí me llama la atención la siguiente coletilla que nos deja, porque después de hablarnos de que no estarán obligados a expedir facturas quien esté en régimen de recargo de equivalencia, nos dice que no obstante deberá expedirse factura en todo caso por las entregas de inmuebles sujetas y no exentas del impuesto. Normalmente el minorista, el régimen minorista, digamos, está afectado porque, por ejemplo, son papelerías, este tipo de cuestiones, tiendas de barrio que venden productos que no se manipulan, no se manufacturan, y de repente nos mete la coletilla nos recuerda que si lo que vendemos son inmuebles, que no podemos acogernos a la exención o la excepción de hacer la factura, que tendremos que hacer un documento que justifique esa transacción sí o sí. Cuando en la práctica, cuando haya una operación que vincule, digamos, a un inmueble, siempre o todas las partes querrán un justificante de alguna manera de esta operación, porque aparte tiene que ir inscrito en el registro público, en el registro de la propiedad, etcétera, etcétera. Pero bueno, nos lo han recordado para que lo tengamos en cuenta, que no se nos olvide. Siguiente punto, punto C. Las operaciones realizadas por empresarios o profesionales en el desarrollo de actividades por las que se encuentren acogidos al régimen simplificado del impuesto, salvo que la determinación de las cuotas devengadas se efectúe en atención al volumen de ingresos. Vale, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? ¿Cuál es el régimen simplificado del impuesto, en este caso del IVA? Está pensando en el régimen, digamos, objetivo de tributación objetiva, que comúnmente es lo que todo el mundo conoce por el régimen de módulos. Lo que te está diciendo es quien vaya por módulos puede no tiene la obligación de expedir facturas, pero nos aclara que si ese módulo en concreto va determinado las cuotas, digamos, que tiene que liquidar ese módulo, porque si sabéis cómo funcionan los módulos, no te liquida, digamos, hace las facturas emitidas contra las facturas recibidas y se hace el cálculo de la diferencia y se ve, digamos, si toca liquidar IVA o queda a compensar porque has gastado más de lo que has ingresado. Aquí lo que te dice es, según estos parámetros, o según estos módulos, por eso se conoce así, tú vas a liquidar tanto de IVA al trimestre, ganes o pierdas dinero. Y aquí lo que nos está diciendo es que si estos parámetros van vinculados a la facturación, entonces habrá obligación o no existirá, digamos, la exención de la obligación de expedir factura, porque tendrá que controlarse ese aspecto. Pero si los módulos, digamos, por los que se va a calcular no están vinculados digamos, al volumen de ingresos, sino a otras cuestiones, por ejemplo, horas trabajadas por el autónomo, horas trabajadas por los trabajadores, número de mesas o potencia de luz contratada, que esto hay bastante actividades que se rigen por estos módulos,
Bueno, entonces en este caso, en estos casos no habría obligación de expedir factura. Seguimos, ¿qué más nos dice el artículo 3.1.c? Que no obstante, deberá expedirse factura en todo caso por las transacciones de activos fijos a que se refiere el artículo 123.1.b.3 de la ley del impuesto, en este caso del IVA. ¿Y qué nos dice este artículo? Pues vamos a verlo. Vamos al artículo 123.1.b.3 de la ley del IVA, que en concreto nos dice, lo tengo por aquí, tengo la chuleta apuntada, 123, nos habla del contenido del régimen simplificado y nos ha dicho 123.1.b.3. Entonces, con excepción de, es decir, no estamos obligados a expedir facturas, excepto en este caso en concreto, y que es lo que dice el artículo 123.1.b.3 de la ley del IVA, las entregas de activos fijos materiales y las transmisiones de activos fijos inmateriales. Pues bien, si este es el caso, tenéis que aplicar o expedir factura sí o sí. No tendréis la excepción de hacer las facturas. Continuamos. Punto D. Aquellas otras operaciones en las que así se autorice, ojo, por el Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación con sectores empresariales o profesionales o empresas determinadas, con el fin de evitar perturbaciones en el desarrollo de las actividades empresariales o profesionales. Bien, aquí básicamente lo que nos está diciendo es que se pueden dar casos en los que la agencia tributaria no haya estipulado por normativa estas excepciones a la obligación de facturación, pero que siempre puede comunicar de alguna manera que aplica o, digamos, dispone de una excepción a la obligación de facturación adicional a actividades o situaciones, operaciones que la agencia tributaria en este caso considere. Bien, aquí a la práctica dirás, porque tengo que estar atento más o menos a todo esto. Pues bueno, bien, la agencia tributaria cuando le interese ya se preocupará de hacértelo, digamos, de hacértelo saber o de comunicarlo de manera suficiente para que al final esta información te acabe llegando de alguna manera. Pero bueno, sí, hay que intentar estar atento a las actualizaciones de la normativa fiscal en todo caso. Bien, hemos llegado al punto 2 del artículo 3 del reglamento de facturación, el cual nos dice, y aquí pasaremos un poco de puntillas porque los puntos que se tocan aquí son un poco más delicados, requieren, digamos, un conocimiento un poco más técnico para entenderlo muy bien, pero bueno, es importante que lo leamos, que lo sepáis. Lo que dice es que tampoco existirá, textualmente, no existirá obligación de expedir factura cuando se trate de las prestaciones de servicios definidas en el artículo 20.1.16 y 18, apartados de la A a la N de la ley del IVA, salvo que, abro paréntesis, recordemos, el artículo 20 de la ley del IVA habla de las exenciones del impuesto del valor añadido, de las exenciones que hay en el IVA. Y es un artículo bastante extenso porque tiene un montón de particularidades en las cuales se especifica qué operaciones están exentas de IVA. Y nos dice que no existirá obligación de expedir factura en estos puntos que hemos remarcado del artículo 20, que si tenéis curiosidad simplemente ponéis artículo 20 ley del IVA y vais a buscar cuáles son. Y nos dice salvo que, punto A, conforme a las reglas de localización aplicables a las mismas, se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto o en otro Estado miembro de la Unión Europea y estén sujetas y no exentas al mismo. Bien, aquí nos está hablando, no voy a entrar mucho más en profundidad en esto, porque nos está hablando de las reglas de localización del impuesto, que tiene toda
una explicación, digamos, pertinente para entenderlo bien. Es un poco más complejo. Si tenéis dudas a este respecto, dejármelo o hacérmelo saber en los comentarios y haremos un video, digamos, solo específicamente para entender esta situación. ¿De acuerdo? Porque son tecnicismos un poquito más complejos, tienen muchas particularidades. Entonces no veo tampoco mucho venir al caso en este video en concreto, no acabaríamos nunca. Siguiente, punto B. Conforme a las reglas de localización aplicables a las mismas, se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del impuesto. Recordad, territorio de aplicación del impuesto se refiere a España en general, a la península. Pone, coma, Canarias, Ceuta o Melilla. Debemos tener en cuenta que Canarias, Ceuta o Melilla, es decir, que en Canarias no tenemos IVA, tenemos IGIC. Ya, si queréis profundizar en el tema, también me lo decís, lo hacemos. Y las operaciones que hagamos con Ceuta o con Melilla se consideran exportaciones, porque por el motivo que sea, la normativa no los considera como territorio, no voy a decir que no los considera territorio español, sino que no está dentro de península y tienen regímenes un poco especiales por el motivo que sea. Entonces, dice que están sujetas y exentas al mismo y sean realizadas por empresarios o profesionales distintos de entidades aseguradoras, sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, entidades gestoras de fondos de pensiones, fondos de titulización y sus sociedades gestoras, entidades de crédito a través de la sede de su actividad económica o establecimiento permanente situado en el citado territorio. Bien, ya habéis visto que todos estos dos, o este punto en particular, digamos, requiere de un montón de cuestiones más técnicas y particularidades y variables que no entraremos ahora, pero bueno, es que sepáis que está allí, nada más. Bien, continuemos. Ahora, otro párrafo. El Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá eximir a otros empresarios o profesionales de la obligación de expedir factura previa solicitud de los interesados cuando quede justificado por las prácticas comerciales o administrativas del sector de actividad de que se trate o por las condiciones técnicas de expedición de estas facturas. Bueno, aquí básicamente está dejando un poco la puerta abierta a, de alguna manera, quien considere, que entienda que según su actividad, si no está, digamos, señalada de manera muy directa, que no tiene obligación, digamos, de expedir factura, pues pueda hacérselo saber y agencia tributaria determina, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas serán cuestiones siempre hiper especiales que no recomiendo tampoco entrar demasiado. Es una coletilla que se deja allí y poco más. Bueno, último punto del artículo 3 del reglamento de facturación, el artículo 3.3, que dice que tampoco estarán obligados a expedir facturas los empresarios o profesionales por las operaciones realizadas en el desarrollo de las actividades que se encuentren acogidas al régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.1 de este reglamento. Bien, pasaremos de puntilla por aquí, es decir, básicamente, régimen especial de agricultura, ganadería y pesca, que tiene unas circunstancias, unas particularidades fiscales especiales, que si os interesa, también me lo decís, entramos en profundidad y os lo explico perfectamente cómo funciona. Y por particulares de IVA al 12%, que no hay en ninguno más, de retención incluso si es a otros empresarios o profesionales. Pero bueno, tiene toda una serie de particularidades muy específicas que si queréis entrar en profundidad porque tenéis interés o porque tenéis pensado, digamos, o tenéis un huerto y queréis explotarlo, pues me lo dejáis en los comentarios y profundizamos en este sentido. Y vemos qué más nos dice. En todo caso, deberá expedirse factura por las entregas de inmuebles, a que se refiere el segundo párrafo del apartado 1 del artículo 129 de la Ley del Impuesto. Otra vez, por si se nos olvida,
que cuando realizamos operaciones inmobiliarias no expedimos factura, pues bueno, nos recuerda que básicamente todo lo que sea operación inmobiliaria tiene que tener su factura. Es lo que nos viene a decir que, digamos, nos lo pone como el coletilla para que no se nos olvide. Bueno, acabado digamos, un poco el análisis del artículo 3 del reglamento de facturación, donde nos dice o nos cuenta las situaciones, las operaciones en las cuales no habrá obligación de expedir factura. Aquí mi conclusión personal, mi consejo, que no sea obligado expedir factura no significa que no nos puedan pedir o una factura o un documento justificativo de la operación. Entonces aquí también entra un poco en juego, digamos, el buen hacer o la operativa comercial. Tampoco recomiendo yo pelearte con un cliente porque no le quieres expedir un documento justificativo. Si no es una factura, tiene que haber un documento justificativo de la transacción, aunque no sea una factura exactamente como tal. En cualquier caso, por tener en cuenta que las circunstancias que exceptúan de la obligación de hacer facturas son muy tasadas, son muy concretas, yo recomiendo siempre que hay una contraprestación, digamos una prestación de un servicio o una venta ligada a una contraprestación en la cual habéis cobrado X dinero o habéis pagado X dinero, pidáis vuestra factura o expedir vuestra factura o un justificante, digamos, que justifique de alguna manera esa operación, porque no todo es el tema del IVA o por la ley del IVA y lo que le importe, digamos, a la agencia tributaria, que vendrá siempre a fiscalizar nuestras operaciones de ingresos y de gastos, sino también por temas de garantías y este tipo de cuestiones con vuestros clientes, ¿de acuerdo? Este es un poco mi conclusión al respecto. Veréis que casi siempre tendréis la obligación de expedir la factura o en la gran mayoría de actividades, y si no es la factura, es un documento justificativo de esa operación.